Uno, dos. Buenos días a todos. Yo soy Pierre Sousa. El primer ponente es Pedro Medrano. Pedro Medrano es ingeniero de montes. Él lleva la dirección de la Asociación de Propietarios Forestal de Soria desde hace casi 20 años. Está implicado en diferentes ámbitos de la gestión forestal privada, la madera, la caza, las leñas, las repoblaciones, los usos ganaderos. Es un convencido de la necesidad de abordar el sector forestal desde una visión integral y multifuncional directamente relacionada con el desarrollo rural. Señor Pedro Medrano, tú tienes 30 minutos. Hola, buenos días a todos. Soy Pedro Agustín Medrano y vengo de la Asociación Forestal de Soria. Como verán, mi presencia aquí no se debe a un trabajo de investigación científica, sino que posiblemente se deba más a lo que amablemente comentaba Pierre, que es nuestro convencimiento de entender el bosque como algo más que un conjunto de árboles, sino como un lugar donde están unas vivencias personales y como un elemento vertebrador de unos territorios identificador de la característica de los pueblos. Quisiera decir que para la organización que represento y para mí, es un honor el poder estar hoy aquí. Agradezco a la organización la oportunidad que nos ha dado, especialmente a Teresa y a Beatriz. Y poder compartir estas jornadas con personas de la categoría y de la trayectoria con la que nos encontramos, como el señor Susat o el señor Reina, en quien nos hemos inspirado para la realización del trabajo que les voy a presentar, pues la verdad es que es un auténtico honor. Primero les voy a presentar un poco de dónde venimos. La Asociación Forestal de Soria es una organización sin ánimo de lucro que tiene 25 años de historia. En ella tratamos de agrupar a los propietarios de montes en régimen privado para ofrecerles un servicio integral de representación, de defensa de intereses, de asesoramiento y, por qué no, para tratar de desarrollar proyectos de interés. En la actualidad contamos con 80.000 hectáreas asociadas y en nuestro activo está el poder representar a más de 10.000 personas. En esta visión integral que nos caracteriza del monte, pues no distinguimos en sectores, aunque si bien es cierto que agrupamos y representamos tanto a propietarios de trufas, como a propietarios de chopos, como a propietarios de pinos que luego venden madera, y que a su vez muchas de estas personas comparten diferentes condiciones. Son a la vez ganaderos, son a la vez propietarios de trufas, son a la vez criadores de madera. No obstante, aunque no tenemos un perfil diferenciado ni como populicultores ni como truficultores, les he de decir que desde nuestra organización se canalizan la mayor parte de las iniciativas relacionadas con la truficultura de la provincia de Soria e incluso de algunas provincias limítrofes. Sobre todo para los que no son de aquí, les voy a hacer una pequeña aproximación de lo que es la provincia de Soria, que es una provincia que tiene muchas similitudes con las provincias aragonesas. Es una provincia con un tamaño medio de unos 10.000 kilómetros cuadrados y que comparte una serie de dudosos privilegios, como ser de las provincias más despobladas de España. Tenemos apenas 90.000 habitantes
tenemos una densidad de población en el medio rural que es de menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, que me parece que en términos estadísticos se llama desierto humano. Y luego, aparte de tener una climatología extrema y de tener todavía una fuerte dependencia del sector primario, lo cual es positivo, no sé si es positivo o negativo, pues bueno, también tenemos alguna cosa positiva, como es el arrastrar una gran tradición forestal y de vinculación con el monte. Lamento que en este gráfico se haya estropeado la primera lámina, pero lo que les venía es a tratar de explicar cuál es la situación de la propiedad forestal en Soria y en España, porque lo que voy a tratar de remarcar a través de esta ponencia es la importancia de dinamizar a los propietarios de montes para poder desarrollar políticas efectivas de gestión forestal y de desarrollo rural. Bueno, pues en la provincia de Soria, y los datos son muy similares para el resto del territorio español, aproximadamente el 60% de la superficie es forestal. De esta superficie forestal, el 29%, que es lo que está en color rojo, son terrenos declarados de utilidad pública. Conforme a las leyes que rigen en España, los terrenos declarados de utilidad pública, la gestión corresponde a los órganos medioambientales de los gobiernos regionales. El otro 71% de la superficie es superficie privada, que puede pertenecer pues, tanto a personas físicas, a personas jurídicas, a personas con grandes propiedades, con pequeñas propiedades, a colectivos de vecinos, incluso a ayuntamientos que son dueños de terrenos en régimen patrimonial. En este 71% de la superficie es al propietario al que le corresponde la toma de decisiones sobre la gestión de su monte y no disponen de unas dotaciones presupuestarias fijas, por contraposición a lo que ocurre en los montes de utilidad pública. Por decirlo en términos coloquiales, pues al propietario le toca buscarse la vida de ver la manera en cómo hacer sostenible y viable su explotación forestal. En esta superficie forestal privada, a nosotros nos gusta distinguir entre lo que llamamos superficie activa y superficie no activa. Superficie activa llamamos a aquella superficie donde el propietario tiene plena implantación con sus propiedades y está preparado para poder desarrollar en ella cualquier tipo de actividad. Y superficie no activa es aquella en la que hay unos problemas, unos déficits estructurales serios que imposibilitan a los propietarios a gestionar sus propiedades. Atendiendo a las cifras del Inventario Forestal Nacional, la superficie de encinas en España es privada en términos estadísticos, y en esa superficie de encinas encontramos un porcentaje muy elevado de la casuística que le voy a explicar. Por un lado, encontramos lo que denominamos los montes de socios. Los montes de socios son una herencia que tenemos del siglo XIX, en la que en un contexto de crisis como el que actualmente vive el Estado español, pues el Estado decidió expropiar los bienes de lo que consideraba las manos muertas, los ayuntamientos, la Iglesia y las órdenes militares. Entonces lo expropió, lo malpagó con unas letras que luego ni se hacían efectivas y lo sacó a subasta pública. Hemos estudiado el proceso y hemos encontrado cómo estos terrenos fueron mayoritariamente adquiridos por los colectivos de vecinos en una fórmula que es el proindiviso, en la que la tierra todo es de todos. No hay diferenciación, individualización de la tierra, sino que todo pertenece a todos. Bueno, pues han pasado 4, 5 generaciones, las cuotas de propiedad se han ido dividiendo, se han ido transmitiendo, y hoy lo que nos encontramos son espacios auténticamente ingobernables. Realmente ingobernables hasta el año 2003, en el que tuvimos la fortuna, la ocasión de trabajar en una reforma legislativa en la Ley de Montes española, que es la disposición adicional 10ª de la Ley 43/2003, que ahí dejo alguna referencia por si a alguien le interesa, y que, bueno, pues desde el año 2003 por lo menos ha abierto una puerta para la gestión. ¿Y por qué esto es muy importante? Pues porque en España tenemos entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas en este tipo de propiedad. Mayoritariamente terrenos poco productivos y mayoritariamente poblados por encinas. En la provincia de Soria tenemos tan solo en este tipo de propiedad 180.000 hectáreas. 180.000 hectáreas que es como un agujero en tierra de nadie, que para que hagan escala es como toda la provincia de Guipúzcoa junta.
Entonces, para una provincia tan dependiente del sector primario como nosotros, tener un agujero negro de este calibre sin poner en producción, pues es un lujo que no nos podemos permitir. Pero no es un problema exclusivo de Soria, aunque es en Soria donde ha despertado esta situación, sino que, bueno, pues de los trabajos que venimos desarrollando, este mapa es un mapa nuevo, que no se conoce todavía, que es el peso de la desamortización en Zaragoza. Y en Zaragoza se desamortizaron más de 400.000 hectáreas. Es un problema que aquí no es muy lejano. En Teruel calculamos que hay unas 90.000 hectáreas de montes de socios. En Castellón calculamos que hay unas 40.000 hectáreas de montes de socios. En Teruel pues tenemos el caso de Formiche Alto, tenemos el caso de Villar del Cobo, tenemos el caso de Alcañiz. Son lugares, geografías de todos conocidas. Entonces, bueno, concluimos. Les voy a enseñar un instrumento gráfico que es muy intuitivo, que es para que vean el problema que subyace detrás de este tipo de territorios, y es una organización de la propiedad de un monte tipo. Esta es la relación de dueños, de personas que tienen derecho a tomar decisiones en el monte y que es preciso que canalicemos de alguna manera cómo se pueden relacionar y cómo pueden hacer para que su territorio sea productivo. Mientras recojo esta sábana, les explico el otro gran problema que podemos encontrar en nuestros montes, que es el minifundismo extremo, que imposibilita cualquier fórmula de gestión y la aplicación de cualquier modelo sostenible en términos ecológicos o económicos. No hace falta que insista más en el problema del minifundismo. Creo que es conocido por todos, y este mapa es un ejemplo real, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas en el que encontramos más de 2.500 parcelas catastrales. Entonces, bueno, pues creo que es necesario reflexionar sobre la manera de canalizar todo este activo y orientarlo a que pueda producir, en este caso, mediante la recuperación de la trufa silvestre de estos montes. Y el otro gran problema que desde nuestro punto de vista encontramos para recuperar la capacidad productiva de los montes productores de trufa silvestre es el problema derivado del abandono. Una dinámica de abandono que hace que dejemos hasta de preocuparnos por producir, que entremos en la dinámica de pensar que cuantos menos seamos, a más tocamos, y que nos centremos en preocuparnos en cómo repartirnos las migajas de lo poco que producen nuestros territorios, y que ignoremos los problemas de fondo de si realmente estamos en una dinámica de pérdida de producción. Y un problema de abandono que en la trufa es tremendamente evidente, cómo desaparecen los pastores y los terrenos se matorralizan, cómo se pierde hasta el interés por ir a por las leñas y los terrenos se emboscan y entra la sombra al suelo, y cómo hasta se relajan las formas de relación en las comunidades locales, y hasta llegamos a consentir un furtivismo que a veces, vuelvo a decir, es autorizado. Un vecino autoriza a un trufero disponer de lo que realmente no podría autorizar porque no es de él, otro vecino autoriza a otro trufero diferente a disponer de lo que no es de él, y así sucesivamente, y encontramos al final quién paga esto, pues lo paga el monte, y lo paga que el recurso cada vez va a menos. Bueno, entonces yo creo que todos los que estamos aquí compartimos en que el ecosistema natural tradicional de la trufa, ese ecosistema multifuncional en el que convivían los carboneros, los pastores, los leñeros, los truficultores, era un ecosistema ideal de un altísimo valor añadido. Y un poco el reto es, bueno, lo primero que hay que hacer, yo creo, es analizar el punto de partida de dónde queremos ir y qué es lo que tenemos. Entonces, pues, no sé, igual soy un poco pesimista, pero yo creo que ahora mismo la mayor parte de los usos han desaparecido. Ya no existe el ganado, deberíamos ir a un sistema en el que vuelva el ganado. La leña está a punto de desaparecer, tenemos que ir a un sistema en el que vuelva a existir la leña. La apicultura ha desaparecido, la caza menor ha desaparecido. La truficultura, yo creo que estamos en una truficultura extractora y no estamos en una truficultura inversora, una truficultura sostenible. Y bueno, pues tenemos ahora mismo unos ecosistemas con una bajísima tasa de
un ratio bajísimo de unidades de trabajo por unidad de superficie, con un bajísimo ratio de beneficio económico por unidad de superficie y unos ecosistemas que a la sociedad le deberían preocupar porque tienen un alto grado de riesgo de incendios, de pérdida de biodiversidad, de riesgo de plagas, apenas producen servicios ambientales y son unos ecosistemas que están totalmente desvinculados de la identidad de los territorios. Todo lo contrario de lo que he dicho es al sistema al que pensamos y que creemos que podemos llegar a converger. También conscientes de que la búsqueda, el retorno a ese ecosistema de equilibrio no se podía basar solo en el ímpetu ni en la ilusión de las personas, sino que habría que tratar de normalizarlo y de insertarlo en las políticas forestales establecidas, entendimos que la mejor manera para desarrollar este modelo sería a través de un proyecto de ordenación forestal. Un proyecto de ordenación lo que hace es analizar los recursos que tiene un territorio, valorar su capacidad productiva y establece dos grandes capítulos, el capítulo de los ingresos, de los aprovechamientos y el capítulo de las mejoras. Y trata de hacer un equilibrio entre esos dos capítulos, siempre con la premisa de la sostenibilidad y la durabilidad del recurso. En Castilla y León todo esto lo tenemos normalizado en un sistema que se llama Normafor, que está directamente relacionado con los procesos de certificación forestal. Así que entendimos que qué manera mejor de poder hacer efectivo y atraerlo al siglo XXI que a través de un proyecto de ordenación. Y también entendimos que era la mejor manera de testear si estas fórmulas de gestión forestal que tradicionalmente se han pensado para producción maderera daban respuesta a las necesidades de una ordenación orientada en torno a la trufa. Elegimos un caso real, el Monte Carrascal, que tiene 115 hectáreas, que es además un monte muy representativo porque ha sido un ejemplo de primer lugar posiblemente de entrada de recolectores de trufa en la provincia de Soria, recolectores foráneos, luego vecinos se han reciclado, se han hecho truficultores y bueno, pues ha coexistido un ecosistema de equilibrio hasta hace poco. También es un monte que tiene un serio problema de régimen de propiedad porque todavía los dueños del monte son los propietarios del 1866, como esa sabana que les he indicado. Es un monte óptimo para la trufa, en su rango de altitudes adecuado, de suelos, de orientaciones, de todo. Lo primero que hicimos fue diferenciar unas calidades de estación orientadas en torno a la trufa y en las 115 hectáreas distinguimos los terrenos que entendíamos que eran productivos de aquellos que habían dejado de ser productivos pero que entendíamos que eran recuperables y de aquellos que pues, ya dábamos por perdidos y por no productivos. Todo este trabajo, lógicamente, lo hicimos en colaboración con la persona que tenía contratado el alquiler de la recolección de la trufa en ese monte. Procedimos a definir los parámetros que nos iban a ayudar a entender ese territorio y nos dimos cuenta pues, que había que definir unos nuevos parámetros que las ordenaciones al uso no reconocían, pues, por ejemplo, el número de quemados, el número de agujeros, la presencia de especies indicadoras, intensidad de los quemados, textura de los suelos, bueno, que son cuestiones que en la ordenación forestal clásica no aparecen. Y bueno, pues hicimos, a partir de esta clasificación, observamos cómo todos estos parámetros pues, eran coherentes y que tenían su significación en función de las calidades de estación que habíamos organizado. Tengo aquí unas cuestiones dasocráticas. El periodo de trabajo que establecimos, el plan especial, fue de 15 años. Las tienen en la documentación y, bueno, pues si alguien tiene mayor interés se las puedo explicar luego personalmente. Y, bueno, lo más importante, ¿qué es lo que queríamos hacer? Pues entendíamos que en las zonas productivas lo primero es que teníamos que mantener la densidad arbórea que había o reducirla incluso ligeramente, teníamos que controlar el pastoreo, podíamos apostar por introducir planta vector, en las zonas en recuperación teníamos que reducir más intensamente la fracción de cavidad cubierta de los árboles, para lo cual, pues si cortábamos nos dábamos cuenta que iban a rebrotar las encinas y veíamos que teníamos que realizar un mayor control del pastoreo. Tratamos de poner todas esas piezas de acuerdo.
hablamos con diferentes ganaderos que habían estado utilizando ese territorio, preguntándoles qué es lo que necesitarían para que ese territorio volviese a ser atractivo para ellos para insertar su ganado, porque vuelvo a insistir, tenemos un problema de despoblación. Nosotros no hacemos así con la mano y nos vienen ganaderos, tenemos que buscarles y tenemos que buscar su complicidad. Y entonces, pues, bueno, pues el ganadero pues, nos explicaba que, claro, que qué menos que tener la finca un poco cerrada, pues para él poder llevar una calidad de vida digna y no tener que estar todo el día pastoreando con las cabras y con las ovejas. Si cerrábamos la finca, entrábamos con el problema del agua, el monte no tenía agua, pero dijimos, bueno, ¿y qué pasa si nos gastamos el dinero y hacemos un pozo? Pues bueno, vamos a tratar de hacer un pozo y vamos a ver qué beneficios nos supone. Si hacemos un pozo podemos hacer riegos estivales también en la trufera y podemos canalizar los careos del ganado. También, además del cierre perimetral, veíamos que teníamos que hacer cierres móviles por sectores, pues para tratar de hacer un cierto redileo en las zonas donde hubiese rebrote de las encinas, para tratar de utilizar el pastoreo como herramienta de gestión. Y bueno, pues definimos un modelo, es un modelo, no es la verdad absoluta, es un modelo que seguro que es mejorable y tratamos de cuantificarlo en términos económicos para un periodo de 15 años. En resumidas cuentas, la relación de gastos para 15 años era de 260.000 euros y la relación de ingresos era de 260.000 euros y la relación de gastos era de 312.000 euros. Perdíamos dinero, no se podía hacer. Pero, bueno, en Castilla y León existen líneas de apoyo al sector forestal, que es un poco lo que también quiero poner sobre la mesa, que no están relacionadas con la truficultura, y es una pena. Hay líneas de apoyo para la prevención de incendios, hay líneas de apoyo para adaptar un terreno forestal a un ganadero, y lo que hicimos fue tratar de canalizar todas esas líneas, estaban desconexas de la truficultura, y tratarlas de canalizar hacia ese monte. Entonces, por ejemplo, pues los resalveos, los acondicionamientos del monte los podríamos ya financiar con un planteamiento de prevención de incendios, que la truficultura hace prevención de incendios, los podríamos financiar ya en un 70%. La instalación de cuestiones ganaderas las podríamos financiar en 50%. Y son líneas que están ahí, o sea, que no es que no las estemos inventando, están ahí. Lo que pasa que a veces pues, no les hacemos un planteamiento integral para que la truficultura se beneficie de ellas. Y, bueno, este es el calendario de las actuaciones. Las unidades de trabajo año se ven ahí. Todo el año hay actividad en ese monte, todo el año. Y, bueno, pues beneficiándonos de esas ayudas, de ese sistema de ayudas públicas, de incentivos públicos, descubrimos que las cuentas cambiaban y que a partir del año 13 ya había un saldo positivo. Había un saldo positivo y que incluso en el año 15 la rentabilidad era del 4%. Esto hablando en términos económicos, que la verdad es que me gusta poco solo hablar de términos económicos. Esto sin meter en el cajón todo lo que son los beneficios ambientales, los servicios ambientales que estos montes estaban dejando de producir y comenzaban a producir con esta planificación. Y bueno, pues a modo de conclusiones, pues decirles que recuperar la producción trufera de las masas silvestres entendemos que es posible a través de un sistema multifuncional que integre actividades tradicionales del monte mediterráneo, pues como es el pastoreo, como es el aprovechamiento de leñas, como es la caza, como es la apicultura y, por supuesto, como es una truficultura bien entendida. Que entendemos que la viabilidad de este modelo pasa necesariamente por disponer de un saneamiento en la estructura de la propiedad forestal, porque mayoritariamente es privada, y por conseguir definir fórmulas que consigan la ilusión y la implicación de los propietarios forestales. De nada nos sirve definir modelos que no convertimos en atractivos de los propietarios y que estos señores que están en esta sabana siguen en su día a día y no les conseguimos meter el gusanillo de poner en valor su tierra. Que esta recuperación es sostenible en términos ecológicos, en términos económicos, y que genera un gran valor añadido, sobre todo en cuanto a la prevención de incendios forestales. Bueno,
Ustedes lo tienen ahí, que genera un mayor número de trabajo, de empleo, de diversidad de actividades y que, por tanto, por todo ello, recuperar la producción de trufa silvestre entendemos que debe considerarse como una actuación de desarrollo rural y que, bueno, que solo poniendo en valor lo natural pues conseguiremos que nuestros territorios rurales tengan un desarrollo saludable, íntegro y duradero. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Now it's time to Jean-Marc Olivier. We will talk about climate, irrigation. There is some similarity with the last presentation. Merci. Okay, ladies and gentlemen. First, I want to thank the organization to invite me, especially Juan, Beatrix, Teresa, and Mamem, to endure my pleasure, and also to the colleagues of the French network who helped me to prepare this talk. 10 minutes for a synthesis about the relationship between climate and truffle is probably too short. We are far from conclusions, but the farmers require now data for managing the supply of water. Just with slide, a short comment about hypothetical relations between truffle production and the evolution of the climate. In 6 years ago, I tried to associate two curves, the evolution of the temperature as proposed by the international group IPCC on the top, and the evolution of the harvest in France since the last centuries, at the bottom. But the comment of the expert in climate was that such analysis is not relevant on a scientific point of view because different reasons. The mean temperature are collected on too large scales, no data about the requirements of truffle for temperatures, too long fruiting cycle for truffle, harvesting data are too heterogeneous and not adjusted, and other arguments. So I prefer to talk now about data collected in different parts of France during the last 30 years and mainly focused on rains and watering. I don't like to use the word irrigation because it's linked to the use of too big quantities of water in agriculture. Here is in the southeast, in the north of France, in the north of Avignon, we observe a good relation. You have not, no, okay. So you have the harvest on the right, and the total of the rains from June to August. Okay, I am too short. Thank you, thank you. Okay, you have the harvest, the rains from June to August for 12 years, and you can see some similarities. Only 1 year is not nice, is because it's a very important period of hot temperature and 10 years ago. Okay, and you can see that the relation and correlation between the total of rains in July and the total from June to August is pretty good. In the southwest of France, for 17 years, we observe the similar results with something which is good for correlation. But
we are not so happy if we use a long period of harvest, 31 years in the same area as on the previous slide. That's the same data as on the previous slide, but we add the harvest and the rains during the last 20 years. And you observe that the correlation are not very good. It's very difficult to explain this problem. Probably it's because here we have an aging of the plantations. Perhaps other factors, and Pierre Souza suggests a biological derive, a loss of violence, of aggressiveness, he said, to explain this problem. So today the conclusion is that the rains are very important, that's not very new, but that the rains cannot explain all the variation of the harvest. And the question is now how to supply water correctly. A slide I comment very rapidly because it's only to illustrate the fact that we need good data and good information collected now with modern materials for rain, for temperature, wind, and so on, for soil humidity with tensiometer or piezo probes. And also we need good materials to supply the water, not only tanks, but now sprinklers, many absorption, but we need wells to supply this water. And I comment now this requirement. One interesting information at the beginning of a season, at the beginning of the spring, is to have information about the quantity of water in the soil reserve, and the map is very easily available on the web. And for instance, in May, at the beginning of May, you can see in this, on this map, in the southwest of France here, a dryness period becoming very early at the beginning of May, and in the north of Rhône Valley, no problem. We are at the limit of the saturation here. So that's important information to know how to manage the water supply during the next months. Another information, sorry, it's very difficult, but I only comment a part, is the information coming from the tensiometer of the piezo probes for the humidity in the soil at 20 centimeter deeps. We look only at this red curve. And you can see here, after a very long dryness period, you can see that the soil is really saturated with water after this artificial water supply, 28 millimeters. And you observe the length of the drying period. It's important information. At 10 centimeters in this soil, we have 9 days for drying, complete drying of the soil where the truffles are living. The time is, could be modified depending on the quality of the soils, of the wind, of the temperature, and so on. But that is an important information. Now, 2 slides to show the usefulness of watering even in traditional truffle areas, as in Provence area. You see for this this year is the months, May, June, July, August. Here is a period of 10 days during the months, and the quantity of rains, 0, no rains, and a very long dryness period. Okay, and you can see that the harvest is pretty good with 4 supply of water, 4 times 30 to 35 millimeters. It's probably too much for me because one of these supply was not necessary. Okay, the same with another
another example, you have here a control. So you see 27 kilograms of truffle with watering, less than 1 kilogram without watering. That was a slide to illustrate that, to show that it's a positive effect of watering, okay? But sometimes after a long time of water supply, for many years of water supply, you can observe a negative effect, and generally linked to 1 year where it's sufficient natural rains, but the growers supply water also. And so we get a saturation which induces a modification of the ecosystem, mainly for the growth of the trees or the growth of the weeds for a long time. Sorry, I have to be very happy. So I want only to comment the results we try to develop in France using the Gaussian index as presented previously by Pedro on a curve. We use P. P is the addition of the rain and the quantity of water in millimeters. T is the temperature. I cannot forecast the temperature for the next weeks, so the mean temperatures. So we use the temperature, the mean temperature of the last week provided by the meteorological offices. So if P is under 2 times T, we are in alert area with an urgent supply of water. Between 2 and 3, we are in vigilance period, and we have to see the water forecasting. And if P is between 3 and 4 T, is correct. And if P is over 4 times T, we have in an alert period because it's a risk of water excess and salt saturation. The value has to be modulated from local factors as soil, wind, and so on. And we have to... Okay, so I finish. It's a which can be used with a very simple table. I have no time to comment this table, but we can decide when the rains, the water has to be supplied to save not all the potential harvest, but at least between 60 to 70% of the potential harvest calculated as the means of the last 10 years, for instance. Okay, thank you very much. Ya, sí, la cosa es que... Bueno, ya está, las cosas salen así. Parece que está bien, ¿no? Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la organización que nos haya dado la oportunidad de presentar estos resultados y bueno, y agradecer también a Teresa y a Beatriz la excelente organización que están llevando a cabo y bueno, y disculparme por no haber podido tener la presentación para este momento. Bueno, quiero presentar los resultados. Hemos realizado un estudio basado en sistemas de información geográfica para localizar las zonas de producción natural con diferentes especies de Leanthemum almeriense asociados a trufa de desierto. Bueno, las herramientas de información geográfica, las herramientas de información geográfica nos permiten entender la geografía de nuestro entorno y nos permiten tomar decisiones inteligentes para poder gestionarla.
el mundo real se transcribe en capas basadas en raster o en vectorial. Las capas tipo raster son una malla regular de píxeles y los vectores pueden estar expresados en forma de polígonos, polilíneas, puntos. Bueno. El objetivo de nuestro trabajo, como les he comentado hace un momento, era definir estas áreas potenciales de trufa de desierto en Murcia y basándonos en una herramienta de información geográfica. Para seleccionar estas áreas nos hemos basado en las especies hospedantes, por supuesto, en las características del suelo, en los pisos bioclimáticos y efectivamente también en los regímenes de precipitación. Bueno, estas son las capas con las que hemos trabajado. Todas son accesibles desde Internet, son todas de dominio público. Tenemos, por una parte, el modelo digital del terreno. Nos hemos basado también en el tercer inventario forestal que hay de España, en concreto la provincia de la región de Murcia. Dos mapas que hizo el IMIDA aproximadamente en el 2004, que son el de las zonas de pastoreables, las zonas de los tipos de suelo, y luego uno en concreto que es el de los hábitats, que nos han permitido englobar las diferentes especies en sus diferentes hábitats. Luego les hemos aplicado todos los filtros de tipos de suelo y precipitaciones, pisos bioclimáticos. Bueno, entonces, a su vez, hemos tomado 90 estaciones meteorológicas a lo largo que rodean la región de Murcia para poder construir nuestro mapa de precipitación y los pisos bioclimáticos, para poder a continuación clasificar cada una de nuestras especies en un piso bioclimático y a su vez poder establecer en qué régimen de precipitaciones aparece. Aquí como podéis ver, aquí tienen los pisos bioclimáticos. Tenemos la zona. Tenemos aquí la zona del termomediterráneo, mesomediterráneo. Ya solamente tenemos en Murcia, llega a haber algo de oro mediterráneo ya por esta zona. Y a continuación tenemos la distribución de las precipitaciones medias anuales en la región de Murcia. Tenemos zonas con únicamente 250 milímetros de precipitación y ya luego, pues dependiendo ya, pues, la distribución de la orografía limita la llegada de más precipitaciones. Toda esta zona, aquí tenemos un pequeño vergel, toda la zona de Cartagena llena de cultivos. Bueno, entonces, pues como resultado obtenemos seleccionamos las seis especies hospedantes que están presentes en la región de Murcia. 3 de ellas actualmente tenemos la capacidad de producirlas de manera industrial. Tenemos el Helianthemum salicifolium. Está sobre todo en las zonas de montaña y zonas de la costa. También tenemos una población en la zona más cercana a la capital, a Murcia. El Helianthemum salicifolium, bueno, como podemos ver, una vez que se ha concretado la capa de vegetación, aparece que está representada en el piso bioclimático mesomediterráneo y termomediterráneo, con unos rangos de precipitación que van desde 250 a 400 y bueno, una representación aproximadamente del 8%. Estas 3 especies, que serían el salicifolium, viscarium y a continuación viene el edifolium, estas actualmente no las producimos, pero sí producimos las 3 siguientes, que son, bueno, aquí tendríamos el viscarium. Está representado en un 40% del territorio. Cubre un rango más amplio de precipitaciones. Está representado en un rango más amplio de precipitaciones. A continuación tendríamos el Helianthemum ledifolium. Está representado en un 5%. Está más relegado a las zonas con un rango de precipitaciones superior y en los pisos bioclimáticos oromediterráneo a termomediterráneo. Y ya tendríamos las 3 especies, que son Helianthemum hirtum. Hemos seleccionado el Helianthemum hirtum, violaceum y almeriense. Almeriense es la que en su mayoría trabajamos. El Helianthemum hirtum está igualmente en la
en la zona del supramediterráneo mesomediterráneo tiene una representación inferior, sierras cercanas a Calasparra, y este sería el Elianthemum violaceo. Este está en la mitad norte de la región de Murcia. Este, como veremos ahora, está englobado en la zona de soporta igualmente sequía e igualmente está presente en zonas con más precipitación. Y también soporta más bajas temperaturas. Y a continuación tendríamos al almeriense, que está reducido a la zona más del sudeste, ya toda la zona de Almería. Y bueno, aquí lo tenemos. Tiene un régimen de precipitación que soporta algo más de estrés. Tenemos una media de 50 milímetros menos de precipitación y tiene una alta representatividad dentro de lo que es la región de Murcia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con toda esta cartografía? ¿Qué usos le podemos llegar a dar? Bueno, pues nos permitiría realizar no me sale la palabra, systematic surveys. Nos permite realizar, basándonos en esta cartografía, podemos realizar salidas de campo, comprobar efectivamente que estos datos son verídicos. Luego, nos permitiría aconsejar a nuestros clientes, así como para futuras posibles plantaciones, la selección de las especies hospedantes más adecuadas, editar nuevos mapas, bueno, y sobre todo lo que nos permitiría, y es un uso que le hemos dado a continuación, y ya muy rápidamente lo quiero explicar, es el manejo del riego. Tenemos unos datos, un histórico de precipitaciones de los 10 últimos años, donde con datos muy similares a la presentación anterior, tenemos una relación lineal entre las precipitaciones de los meses de septiembre a noviembre y la producción de trufa al año siguiente, donde existe un límite umbral de 20 mililitros de precipitación, a partir de los cuales no habría productividad, no habría producción de trufas, y tendríamos luego unos rangos de precipitación en los cuales hay un comportamiento lineal, o esa es nuestra hipótesis, bueno, para que podamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos realizado unos mapas de precipitación de los meses de septiembre, octubre y noviembre, donde podríamos seleccionar qué zonas que están aquí en 25-30 milímetros de precipitación tienen déficit y donde podríamos aplicar riegos. Evidentemente, la precipitación no es la precipitación efectiva, habría que aplicar una corrección, normalmente el 60% de la lluvia es realmente útil, y tendríamos unos déficits de precipitación, esto calculando la evapotranspiración y restándole la precipitación efectiva, tendríamos zonas donde podríamos aconsejar riegos que estén entre los 40 y los 80 milímetros para las futuras plantaciones poder seleccionar dónde sería más necesario el riego. Aquí tenemos una hoja modelo. O sea, por ejemplo, esta es una plantación que se hizo en el 2008, se había mantenido improductiva por un mal manejo de la plantación. Nos pusimos en contacto con el cliente, él se interesó en que le hiciésemos este sistema de riego basado en cubrir estas necesidades entre los 40 y los 80 milímetros de precipitación mensuales entre septiembre y noviembre. Y bueno, aquí hay un ejemplo de una hoja de trabajo donde tomábamos la evapotranspiración de la semana anterior para aplicar el riego a la semana siguiente. Bueno, finalmente nos va dando unos valores, eran 2 plantaciones, le hacíamos el cálculo con los goteros, al final nos sale un tiempo de riego y, bueno, pues finalmente tuvimos este año, durante el otoño de este año, perdón, de la primavera, justo la semana pasada hemos obtenido las primeras fructificaciones y vamos a seguir trabajando. Hemos diseñado un experimento con 3 diferentes regímenes de riego y, bueno, pues darles simplemente las gracias por su atención. Muchas gracias. Ana.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Incausa y voy a presentarles el estudio de un modelo potencial de aptitud para el cultivo de la trufa negra en la provincia de Huesca, España. A modo de breve introducción, me gustaría hacer algún apunte de la historia reciente de la trufa en la provincia de Huesca. Se tiene evidencia de su presencia silvestre desde 1940, que es cuando empezaron a llegar los primeros recolectores franceses y catalanes a la zona, al noroeste de la provincia, y tal es así que se crea un mercado de la trufa en Graus con actividad permanente desde 1947. En la imagen aparece el Hotel Lleida, que era la sede oficiosa de este mercado. Hoy en día es posible comprar trufa fresca en un mercado abierto a todos los públicos en la localidad de Graus, afortunadamente. En 1990 se realizan las primeras plantaciones truferas en la zona, sin los resultados esperados. En 1999 se crea la Asociación de Truficultores de Graus y se celebra también la primera jornada internacional sobre la trufa en esta localidad. En el 2004 se produce una segunda etapa de plantaciones en la zona, esta vez con el apoyo de administraciones locales y regionales, apoyo económico pero también técnico. En el 2008 se crea el Centro de Investigación y Experimentación sobre la trufa en Graus, queriendo emular un poco al centro de Cahors en Francia. Y actualmente la provincia cuenta con 1000 hectáreas dedicadas al cultivo de la trufa, distribuidas por toda la provincia, y 300 asociados. Se ha creado además un tejido socioeconómico en torno a la trufa, con viveros, empresas transformadoras y gastroturismo. El área de estudio es la totalidad de la provincia, que cuenta con 15.600 kilómetros cuadrados. He querido resaltar la localización de Graus porque para hablar de la trufa en la provincia de Huesca hay que referirse a Graus. Está al noroeste de España. El medio físico de la provincia es muy diverso y está dominado al norte por el macizo pirenaico, con grandes elevaciones, y al sur por las tierras llanas próximas a la depresión del Ebro. Esto crea grandes contrastes en la provincia, que se traducen también en diferentes condiciones climatológicas, una gran riqueza forestal y sobre todo un reparto desigual de los recursos hídricos. En cuanto al medio económico, la provincia sobre todo tiene desarrollado el sector servicios y la industria agroalimentaria muy en relación con lo que es la trufa. Y aparte, bueno, se trata de una provincia con la población envejecida y una baja densidad de población que no llega a los 15 habitantes por kilómetro cuadrado. El objetivo del estudio es clasificar el territorio de la provincia de acuerdo a su aptitud teórica y potencial para la presencia de la trufa negra, para después implementar el cultivo de la trufa en terrenos adecuados. Hay ejemplos de este tipo de trabajo en España en los últimos años, en Valencia, Cataluña, Murcia, utilizando la potente herramienta de los sistemas de información geográfica con diversas metodologías. Quiero recordar también en qué se basa la truficultura racional, los 3 pilares fundamentales, que son la elección del entorno, el contar con planta micorrizada de calidad y el manejo posterior en campo. Nosotros vamos a actuar sobre este primer pilar, que es la elección del terreno adecuado. Una buena gestión de estos factores conllevará a la obtención final de trufa en el mejor de los casos. El método de trabajo consistió en primer lugar en una exhaustiva revisión bibliográfica de los principales parámetros que afectan a la presencia de la trufa. En el cuadro aparecen, agrupados temáticamente, la altitud, la pendiente y la orientación como parámetros topográficos, la temperatura media anual, la temperatura media del mes más frío en Huesca en enero, la temperatura media del mes más cálido, la de julio, la precipitación media anual y la precipitación media de verano. Eso como factores o parámetros climáticos. Y como factores de suelo principales, el pH, el porcentaje de caliza activa, la textura y la materia orgánica. Sobre estos parámetros encontramos que había mayor consenso entre los autores. Una vez identificados los factores, buscamos la cartografía digital disponible que nos aportará información y en algún caso también, en el caso de los parámetros de suelo,
elaboramos una cartografía propia a partir de 1.071 puntos de muestreo que teníamos en terrenos de cultivo distribuidos por toda la provincia, con datos de pH, caliz activa, textura y materia orgánica. Una vez obtenidos los mapas, en el caso de los parámetros topográficos, gracias al MDT del Gobierno de Aragón, el mapa de elevación del terreno. En el caso de los parámetros climáticos contenidos en el Atlas Climático de Aragón, también del Gobierno de Aragón, y la cartografía propia elaborada, y utilizamos también el Coriner and Cover para distinguir los usos de suelo. Reclasificamos los valores dentro de cada una de estas capas de los mapas para hacer unos rangos de valores acordes a la aptitud para la presencia de la trufa negra. En el caso del mapa topográfico, esta es la salida que obtuvimos al operar las capas. En el cuadro aparecen los factores topográficos que utilizamos, la altitud, pendiente y orientación, y entre paréntesis aparecen los valores óptimos para la presencia de la trufa. Aparte, consideramos que no todos los factores eran igual de importantes y le asignamos un peso a cada uno dentro del mapa general. Esos porcentajes que aparecen en el cuadro, del 50%, 30 y 20, es el peso que asignamos a cada valor. En este caso, la altitud nos pareció más importante. El mapa lo que muestra es que hay una zona de 2.000 kilómetros cuadrados con una elevada aptitud para la presencia de la trufa, que es la que corresponde al color verde más oscuro. En el caso del mapa climático, operamos de igual manera. En el cuadro aparecen los factores y, entre paréntesis, los valores óptimos, siempre referidos a la presencia de la trufa, y además aparecen en el cuadro los pesos asignados por su importancia. En este caso, nos pareció sobre todo importante la precipitación media de verano, que es la que más afecta a la presencia de la trufa. Y el mapa climático nos reveló que existen 5.900 kilómetros cuadrados con una alta aptitud para la presencia de la trufa, ese verde oscuro, con una aptitud entre un 9 y un 10, en una escala de valores entre 0 y 10. En el caso del mapa de suelos o mapa edáfico, tuvimos también en cuenta el manejar otros mapas, el geológico, geomorfológico, litológico, de series de vegetación, pero ninguno nos aportaba información extra a la que obteníamos con nuestros puntos de muestreo. Lo que hicimos con estos puntos fue primero una georreferenciación para situarlos en el mapa, y después una clasificación en rangos también según su aptitud para la presencia de la trufa. En el cuadro aparecen los factores que consideramos y, de nuevo, los pesos que asignamos en el mapa general. En este caso consideramos que eran más importantes el pH y el porcentaje de la caliz activa. Hay que tener en cuenta que estos datos son todos de parcelas de cultivo y se extrapoló a la totalidad del territorio de la provincia, como si todo fuera terreno de cultivo, que no es así. El programa operamos con el mapa topográfico, el mapa climático y el mapa de suelo, y obtuvimos el mapa que tenemos a la izquierda. No se ven muy bien los colores. Sobre ese mapa general de aptitud para la presencia de la trufa, pusimos la capa de usos de suelo, restringiendo simplemente a los terrenos de cultivo de secano, de olivo y de viña. Los terrenos de cultivo aparecen en color naranja. Así, finalmente, obtuvimos el mapa de aptitud potencial general para tierras de cultivo, que nos reveló que hay 1.100 kilómetros con una alta aptitud para el cultivo de la trufa, un 7% del territorio, y no es desdeñable también 1.700 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo en la provincia con una aptitud media. Sí. Como sospechábamos al inicio, debido al medio físico, vemos que está muy dominado por el Pirineo, las altitudes del Pirineo y las tierras llanas de la depresión. Entonces, las zonas más aptas quedan en las sierras intermedias entre el Pirineo y el Ebro. Como resultado, y concluyendo,
el mapa de potencial de aptitud nos ha revelado que hay 1.100 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo aptas para implantar la truficultura, que se corresponden a 110.000 hectáreas de cultivo. Sin embargo, esto es en teoría. En la práctica sabemos que es necesario realizar un estudio detallado de cada parcela que quiera dedicarse al cultivo de la trufa, con un análisis de suelo, físico-químico, estudiando el historial de la parcela, el entorno, los límites y haciendo un estudio detallado en cada caso. Bueno, nada más. Gracias por su atención. Pierre. Pierre, you can start. Yes. Present. Good morning. Thank you for the invitation. And sorry for my English, but it will be difficult for you. Pierre Tabouret, I'm working in forestry in the southeast of France. Ici. Je vois pas, ici. Non. Là, je vois pas. Ouf, thank you. So, in France, the truffle production redeploys on multiple sites, with principally black truffle in the south and Burgundy truffle, in the east. A territory produced the essential of the record, but we had no idea of its characteristics, surface, age, agricultural management sequences, and owners, sector, and no ideas for a program of development. The territory is covered by an association of 120 villages, and inside this space is situated the main part of what looks to be the most important tropical area we want to characterize. Yeah. A leader financing will allow this work. What was the method we used to define the production tool? First, we made the location of the fields on orthophotographies recent. After, we visited on the premise to obtain plantations age, tree species, intercalary cultures, field maintenance. Then we had a computing seizure under JES, and so access to cadastral data to characterize the owners. You have a view of the plantations of this region. What are the results for the whole area? 4,240 hectares planted in 6,934 plots. That means an average surface of 61 hours. 2,700 owners. That means 1 hectare and 57 hours for an average owner. And 85% of the plantations are concentrated on 3 districts called the Earth of Plantations. Yes, here. In the Earth of Plantation, we have 3,600 hectares of plantations. It represents 60% of the agricultural working surface. No, sorry. Excuse me. 4,240 hectares planted in 6,934 plots. That means an average surface of 61 hectares.
décidément. In the earth of production, we have 3,600 hectares of plantations. It represents 60% of the agricultural surface. 45% of the owners, no, décidément. 45% of the owners, yes, oui. No. Of less than 1 hectare are 1,644, but they only possess 723 hectares. Contrary as we thought, farmers have only 43% of the plantations. A majority of plantations are adults or aging. Generally, the plantations are plurispecifics with Quercus pubescens, Quercus ilex, or Quercus robur, and when they are monospecifics, it's Quercus ilex that is generally used. Here you have Quercus ilex. In young plantations, we have intercalary culture in 45% of the cases, and lavender is present in 80% of the cases. Second part, how to characterize the network. We interviewed and visited the different actors of the network, orchards owners, representatives of touristic activities, truffle traders, conservators, and so on. What are the results expressed by the actors? First, the strong key points. A few producers intend to decrease their productions in the future, and the autonomy of the local network is good. What are the main weak points? An unorganized network, the lack of experimentation in the truffle approach, the lack of notoriety within the net territory, the lack of marketing attitude. What are the wishes expressed by the actors? They want to increase the truffle production, to organize the network, to improve the spread out of truffle markets. They want fighting robbery of truffle orchards. They want to develop the research on the territory and to develop the tourist offer and truffle territories notoriety. What are the undivided wishes? To obtain a label for this territory and the implication of public supports, du Dantuanc. What are the mentioned fears? The competition with other producing territories, the continuation of truffle robberies, the decrease of production. And what are the propositions of the actors? First axis, setting up animation fitted to every specific location in the territory. Second axis, creation of a professional organization becoming a political generative entity and a project with strong leadership. Axis 3, intensification of the experimentation. Thank you. C'est bon. Buenos días, gracias, Pierre. Me llamo Sergi García, trabajo en el CEAM. Voy a presentar los estudios que estamos realizando para evaluar la viabilidad del cultivo de la trufa en áreas cortafuegos. La idea
esta idea fue de Santiago, la idea de compatibilizar trufa y cortafuegos. Ante los escasos rendimientos económicos, la escasa rentabilidad económica de los montes mediterráneos que antes ha comentado Pedro Medrano, el hecho de que haya una presencia natural en nuestros montes de esta trufa negra es una oportunidad, porque es una de las pocas producciones que puede aportar ese valor económico a nuestros montes mediterráneos. La idea consistía en realizar plantaciones lineales en estas áreas cortafuegos con marcos amplios y así aprovechar que ambos usos requieren una estructura de la vegetación abierta, una estructura semejante. Además, el efecto fitotóxico, la formación del quemado puede contribuir a controlar la vegetación, el desarrollo de la vegetación, y puede ayudar en el mantenimiento de los cortafuegos. Bueno, pero para que este tipo de plantaciones tengan éxito, pues el hongo tiene que ser capaz de mantenerse y desarrollarse en estos suelos de cortafuegos. Sabemos que en los suelos agrícolas, suelos de cereal con escasa cantidad de ectomicorrizas, pues esto sucede de una manera relativamente sencilla, mientras que los bosques ectomicorrícicos, de pinos, robles, pues es más difícil que estas micorrizas de trufa se mantengan. Lo que no sabíamos al principio era los cortafuegos en qué situación estaban. ¿Era una situación más cercana a estas zonas de cereal o a estas zonas o a estos suelos forestales? Entonces, antes de realizar una plantación en campo, realizamos un ensayo en vivero. En este ensayo cogimos planta micorrizada, planta que a la salida del vivero tenía un 34% de las raíces micorrizadas, y las plantamos en unas macetas con suelo de cortafuegos. 2 años después, la trufa había aumentado el porcentaje de raíces que ocupaban las plantas, ¿de acuerdo? Desde los niveles iniciales. Al año de haberlas plantado, la línea roja, apenas se producía contaminación con los hongos nativos del suelo. En cambio, a los 2 años ya empieza a verse que el porcentaje de raíces ocupadas por los hongos nativos del suelo, los contaminantes, ya empezaba a ser mucho más elevado. Además, también vimos que en este ensayo la calidad, la micorrización inicial de la planta, la calidad de la planta de vivero era determinante. La micorriza mantenía niveles de micorrización, la trufa, más altos en las plantas de 2 años, las plantas de vivero de 2 sabias, que son los puntos negros, respecto a las de una savia. ¿Qué pasaba? Aunque los dos lotes de plantas tenían el mismo porcentaje inicial de micorrización, una tenía más cantidad de micorriza de trufa inicialmente. Y además la planta de 2 años, en este ensayo, crecía más durante el primer año, tras la plantación. También el tratamiento previo del suelo también podía ayudarnos en este ensayo. Con un tratamiento térmico del suelo, antes de plantar, conseguíamos reducir el número de especies contaminantes. De manera que con los resultados de este ensayo de laboratorio se diseñó las plantaciones en campo. Estas plantaciones se realizaron gracias a la financiación del INIA, el Plan Teruel. El objetivo principal era comprobar en campo lo que se había visto en el ensayo de vivero. Y para una primera evaluación a corto plazo de esta viabilidad de las plantaciones, pues elegimos como indicadores pues ese grado de micorrización de las plantas y ese crecimiento y esa supervivencia de las plantas. Para ello se realizaron 3 plantaciones en 3 zonas diferentes, con diferencias contrastadas en cuanto a altitud y a tipo de suelo, con el objetivo de ver si los resultados eran generalizables a diferentes condiciones ambientales. Un segundo objetivo era ver si la calidad de la planta y la preparación del suelo para la plantación podía ayudarnos a aumentar el éxito, las probabilidades de éxito de estas plantaciones. Para eso se utilizaron 2 tipos de planta, una planta que venía del vivero con una micorrización más elevada y otra planta que venía con unos niveles de micorrización más bajos. Y se testaron 4 tipos de
preparaciones del suelo. 3 de ellos estaban orientados a reducir la capacidad infectiva de los hongos nativos del suelo, o sea, reducir la capacidad de esos hongos del suelo para contaminar la planta. Y uno de ellos, la última, el compost vegetal, compost de residuos de jardinería y forestales, estaba orientada a mejorar el crecimiento de las plantas en campo. Por el momento tenemos los resultados de los 3 primeros años, a los 3 años de la plantación, y en estos 3 años la supervivencia y el crecimiento de las plantas se han visto afectados principalmente por el sitio de plantación. La supervivencia ha sido elevada en las 3 zonas, mayor del 80%, como veis aquí a la izquierda, y las plantas ya prácticamente todas desde el primer año crecieron. Pero las tasas de crecimiento en estas plantaciones son mucho menores, son mucho más lentas que en las plantaciones realizadas en suelos agrícolas. Las plantas que estaban mejor micorrizadas en vivero presentaron un mejor crecimiento en campo, pero solo en una de las 3 sitios, solo en una de las 3 zonas de plantación, la zona 1. Esto contrasta un poco con los resultados de otros estudios. Tras 2 años en el campo, todas las plantas que muestreamos mantenían la micorrización de trufa, todos mantenían micorrizas de trufa. Las plantas con un nivel de inoculación, un nivel de micorrización en vivero elevado, las de la derecha, todas mantenían unos elevados niveles, una elevada presencia de micorrizas de trufa, independientemente del tratamiento de suelo que se les hubiera hecho. En cambio, las de la izquierda, las que llevaban en vivero un nivel de micorrización más bajo, presentaban mayor diversidad de resultados. Mientras que en el tratamiento de encalado y en el tratamiento testigo los niveles eran altos, en el tratamiento del hoyo de plantación con hipoclorito o en la quema de leña sobre el hoyo de plantación, esos niveles eran mucho más reducidos. En cuanto a la riqueza de especies contaminantes, la riqueza de especies nativas del suelo que eran capaces de contaminar a las plantas, este valor dependía principalmente del sitio de plantación. Lo que se encontró es que el sitio de plantación que tenía significativamente más cantidad de hongos contaminantes, más riqueza de hongos contaminantes que el resto, era aquel en el que los hongos habían contaminado mayor cantidad de raíces, mayor porcentaje de raíces de la planta, y también era el sitio que inicialmente pues, era el sitio con mayor presencia de coscoja, de Quercus coccifera, en el sitio de plantación. En conclusión, las micorrizas de trufa parece que han sido capaces de persistir en el campo, de competir con estos hongos nativos presentes en los cortafuegos. La micorrización de vivero, la calidad de esa inoculación, de esa micorrización de vivero, parece tener un papel importante sobre la competitividad que luego va a tener la trufa en campo. En cambio, los tratamientos, las preparaciones del suelo que hemos hecho, pues no consiguió ninguna de ellas aparentemente mejorar lo que era el tratamiento testigo. Y las tasas de crecimiento en estas plantaciones, pues el crecimiento es relativamente lento, de manera que es esperable que en este tipo de plantaciones pues la producción, la formación de los quemados se produzca en un plazo más largo de lo que son que en las plantaciones agrícolas. De manera que a día de hoy, actualmente, pues continuamos con esta evaluación a corto plazo. Faltaría realizar un muestreo a los 6 años y de cara al futuro habría que abordar la evaluación a medio plazo, a los 8 o 12 años de edad, donde ya lo que estaría previsto evaluar sería pues, medir el efecto de los quemados sobre esa reducción del desarrollo de la vegetación, medir ya la producción de esporocarpos y testar
la efectividad de añadir esporas en esas plantas. Con eso acabo. Muchas gracias. I have to apologize, la signora. No. Sorry, Elena now will talk about tuber magnatum cultivation in Italy with change of country. It's okay. You have to use the mouse and Presentation? yeah, it's okay. This is your presentation, no? Yes. Schermo intero. Ah, no, así it's No, okay. così. Creo, I think so. Sorry. Ok, ok. No, no se pasa. Un segundo. Voy a abrirla otra vez. Uh-huh. Ah, PDF. PDF. Che ci succede ora? Vai. Yo creo que aquí se pasa. Ah, Mhm. ok. Okay, thank you for introduction, Pierre. Now we speak about the effect of soil tillage on tuber magnatum development in natural truffles. Tuber magnatum, the Italian white truffle, has highest price for any truffles. Despite its commercial values, it is the only edible European truffle which was not yet being cultivated. Each truffle species has a distinct set of ecological needs, for example, soil pH, fertility, temperature, canopy cover, and so on. Many cultural practices have been found to be useful for truffle cultivation, including irrigation, mulching, fertilization, pruning, soil tillage. Among these, soil tillage is often used in black truffle cultivation to increase ascoma formation. However, its effects are not known on development of tuber magnatum. Tuber magnatum ectomycorrhizas appear rare, even in the area where its ascoma are found. This means maybe with a different growth habit from that other tuber species. Iotti et al. Has developed a specific real-time PCR assay using Tuckman chemistry to detect and quantify tuber magnatum soil and conclude that soil mycelium is a better indicator than mycorrhiza for assessing its presence in the soil. So, the aim of this study was to understand the effect of the soil tillage on development of tuber magnatum and of the associated ectomycorrhizal species in the natural truffles. The research was conducted in two different natural production areas located in central Italy, Emilia-Romagna, in the park del Museo della Bonifica ad Argenta, and in Tuscany, in Barbialla Nuova factory near Florence. The natural truffle areas, covering between 2 and 5 hectares, are characterized by different habitats. In Tuscany, the truffle ground studied is the mixed broad-leaved forest, while in Emilia-Romagna, the area is still a natural truffle area, but a man-made park. We used a before-after control impact design to investigate the effects of soil tillage on tuber magnatum development. Bulk density, soil mycelium, truffle production as number of fruiting body and total weight, and ectomycorrhizal community were studied before and after soil tillage. Soil tillage was carried out at the end of the production period, provided with mechanical cutter operating up to a maximum depth of 15 centimeters. The two figures show the sampling design. The plot in gray color have been tilled once a year. Dark gray were tilled every year, and the white are considered as control plots.
Now we see the effect of the soil tillage on the bulk density. The figure shows the mean value of bulk density estimated in the plot subjected to the same soil tillage before and after working the ground. In Argenta, Emilia-Romagna, after soil tillage, the bulk density decreased about 34% for the plot tilled each year, a reduction of 15% for those tilled once a year, and no change for control plot. At Barbialla, in Tuscany instead, there is a mean decrease of 21% for plot tilled every year, of 10% for plot tilled only once, and also in this case, no change for the control plot. The statistical results show that the bulk density was significantly lower in the area subsequently tilled. The effect on the ectomycorrhizal community. To analyze ectomycorrhizal community soil core were collected between September and December 2008 and repeat at the end of the research. In Argenta, before soil tillage, the ectomycorrhizal community consists of 22 species. After, only 19 were found. The greatest reduction was recorded in the plot tilled every year, while in the control and the tilled once a year situation, no change. Also, in the Barbialla, tillage have had effect on the ectomycorrhizal community. Before, 45 species were found, and after, only 29. A greater loss of species richness is observed in the sample collected in the plot tilled every year. The value of the Shannon and Pelius indices calculated for Argenta before soils confirm that the community was characterized by high diversity and an uneven species spread. After the soil tillage, both indices are lowered. In particular, the Shannon index switched from 1.16 to 0.98 for the plot tilled every year. Also, Barbialla, before soil tillage, was characterized by high diversity and an uneven species spread, but after, both indices are lowered. Kruskal-Wallis tests were performed between the Shannon and Pelius indices and different soil tillage. Significant differences were only found with respect to soil tillage made every year in Barbialla Trafford. Now we see the effect on truffle production. In Argenta, after soil tillage, the truffle production, number of floating body and weight, decreased about 85% in the plot tilled every year, completely stopped in those tilled once a year, and increase in the control plot. In Barbialla, there is no production for plot tilled every year, and an increase for plot tilled only once, and for the control plot. However, the data, compared to the initial situation, show that soil tillage no influences the fruiting process. And so we see the effect on soil mycelium. A set of 9 equidistant soil core were taken from each plot along 2 diagonal lines. In Argenta, soil mycelium increased by 3 times in plot tilled once a year and tilled every year. In Barbialla, the quantity of mycelium in plot tilled increased by 5 and 8 times. The data, compared to the initial situation, show how the soil tillage influences amount of soil mycelium. The post-hoc Taki test show that the amount of soil mycelium was significantly higher in the area subsequently tilled. So, summarizing, soil tillage seems to have a significant effect only on on the value of bulk density and on the amount of the tubermagnatum soil mycelium.
no effect for productivity and the ectomycorrhizal community was found. Thank you for your attention. The next presentation is cancelled because the speaker was sick. I think he has problem. We don't know exactly. And now it's time to share information, to ask a question. We have time to 11:30. I don't know what the time is it. We have 15 minutes. Why is Rowan? 15 minutes, okay? Yes. Question for the speaker of this morning, Philippe Baronet from Spain. Have you a microphone? Microphone. Había un estudio sobre la trufa negra, trabajo y no trabajo, para saber si el mycelium crece y la producción crece también. Was there a work like the last presentation on Trufa melanosporum to know if we work on the soil? Yeah. If the mycelium increase with the working of the soil and the production increase? Yes, I don't know if it's a question for me, but I can reply. With tubermelanosporum, I think nobody has studied if you till the soil, you increase the quantity of the mycelium in the soil. Tilling is a traditional method in France, but we think that the tilling is good to aerate the soil to have bigger truffle, but we don't know if it has an effect on the quantity of mycelium, if it has an effect on the number of truffle. Certainly on the size of the truffle. It's only my reply. Maybe someone can reply to Philippe. Other question? Question. Claude de Murat from France. Yes, I have a question for Elena. After tillage, did you find ectomycorrhiza of tuber magnatum? No? So you found more mycelium, but no mycorrhiza. I can ask a question about the fire break in Spain. We talk about the effect of the phytotoxic about the phytotoxic effect of El Quemado, of the brûlé. But are you sure that is a phytotoxic effect? No. It was the study wasn't about that. I said phytotoxic, meaning a negative effect on plant growth or survival. But there are some different types of effects, and we haven't studied. We only mean to study the reduction in
plant cover? Thank you for your reply. In France, we think that the effect which gives El Quemado, El Brûlé, is produced by maybe a parasitic form. Truffle can be a parasite of the different plants in El Quemado, or maybe a truffle can catch all the water in the area where it lives. It seems can be that two effects, Yeah. the parasitic effect, the effect of making the environment worse for plants, for small plant survival, and there's also some Italian studies that talk about phytotoxic. Yeah. I didn't mean specifically phytotoxic, but all the negative effects that keep soil free from plant cover. Okay. Other question? Jan Ol. Thank you, Pierre. When we did our work on back in 1995, Isabel Plattner, she was convinced that the fungus was destroying the cortex of the grasses, and we've seen nothing else but since then to agree with that. I'm so pleased that you agree with us. Yes, I know your famous paper by Jan Ol and Plattner. No, Plattner in Ian Hall. Yes, thank you. More question? Maybe it's time to stop the question and to start the new session. Sorry? At 12 o'clock? What time is it?